verdad que son el alma de la vida, el futuro del mundo, por supuesto que sí. Pero para eso, Ángel de ESA, antes que nada, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Qué bueno. Vamos a hablar obviamente de que los niños tienen derechos, Ángel, y que además hay una historia de por qué se promulgó esto de que tuvieran derechos los niños. Claro que sí, bueno, tú pon atención porque vamos a hablar de tus derechos, escuincle. Escuincle. Voy a tomar nota. Tú sí eres niño. Ese es Exacto. Niño. Sí, bueno, pensemos que los niños, realmente la noción de que los niños no eran adultos chiquitos, no eran, tenían derechos, tenían necesidades especiales que no tienen, que los adultos no tienen, y tenían, derecho a tener una infancia, no nada más pues en cuanto podían levantar algo, empieza en el siglo XIX, realmente no es tan antigua, y hay muchas razones. Pues evidentemente antes de que hubiera una civilización, ciudades, ciertas seguridades alimentarias y demás, pues no tenías mucho tiempo de decirle, ay, sí, tú mientras yo estoy correteando al mamut, tú ponte a jugar y no te preocupes por Y entonces todo esto pues ya va evolucionando la humanidad y bueno, pues parte de la evolución de la humanidad y de la civilización, es decir, bueno, los niños tienen derecho a otras cosas diferentes. No, y un derecho es el que dijiste, jugar, por ejemplo. A tener una infancia, a no tener que trabajar, porque recordemos que incluso durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, o sea, de hecho los derechos del niño surgen hasta el siglo XIX y en 1841 a los franceses les ocurrió, habría que proteger a los niños en su lugar de trabajo, o sea, sí trabajan. Ah, caray. Sí, entonces creo que se metieron cosas como para que trabajajan menos o no cargaran tanto, pero trabajaban. Eso iba a preguntar, o sea, ¿por qué surge lo que se supone que debería ser algo natural? Surgen derechos para los niños. Es que para nosotros es natural porque ya nacimos en el siglo XX. Sí, todos nacimos en el siglo XX, ¿verdad? ¿O tú ya, No. Humberto nació ayer. Tampoco. Está chiquito, pero no tanto. Sí, bueno, entonces ya existía y durante probablemente la segunda mitad del siglo XX. Claro, entonces, ya existía toda una noción de derechos del niño y de que los niños no tenían que... Pero antes no, antes era órale a trabajar y todavía hay, por ejemplo, en ciertos países, en ciertos estados, por ejemplo, en Sinaloa, de repente los jornaleros que siguen a las cosechas, que van de cosecha en cosecha, se está haciendo esfuerzos la UNICEF para que los niños no trabajen y ya ahora bueno, además el trabajo infantil está prohibido en México. Sí, bueno. Pero bueno. Pero entonces, realmente el tema de los derechos de los niños es muy reciente. Es reciente, siglo XIX. No tiene ni 100 años Bueno, sí, siglo XIX ya tiene... No, ya. Vaya, pero 1940 y tantos de lo que hablabas tú, bueno, eso son sí. como las bases, por así decirlo, es realmente en 1900, sí, bueno, entonces en el siglo XX ya empieza entonces ahora sí en forma de derechos de los niños, además de manera global, sobre todo en 1924, cuando surge la Liga de Naciones, se hace la primera declaración de derechos del niño. La Liga de Naciones sale después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues después pasaron, de todas maneras todavía existía trabajo infantil en el campo y demás, después llega la Segunda Guerra y obviamente pues quedaron muchísimos huérfanos, muchísimos niños desplazados y ahí nace en el 47 por parte de la ONU, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que todos conocemos. En 53 adquiere ya carácter de organización permanente y es la que empieza también a manejar todas estas cuestiones. Oye, Ángel, es que es importante entonces decir esto. Hay que celebrar a los niños el 30 de abril como niños, coman dulces, vayan al parque, hay que quererlos, pero sobre todo recordar que tienen derecho a estudiar, derecho a tener un hogar sano y tranquilo, derecho a ser felices, derecho a jugar. Exactamente, recordarlo, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida, sí, bueno, finalmente los niños también son gente que depende de su padre, de su madre o de los adultos y son especialmente vulnerables cuando por alguna razón el padre o la madre están ausentes o cuando algún adulto quiere abusar de ellos, entonces están más protegidos por la ley, como debe de ser. Pero, pues, sí, habría que recordar eso y hacer conscientes a los niños de que tienen ese derecho. Que también tienen obligaciones, además de los derechos, ¿no? Pues sí las tienen. No, solamente estudiar. Realmente sería... ¿Cuál es tu obligación, Humberto? Yo portarme bien, no se me enfada mi mamá. No, estudiar, bueno, digo, eso ya cada quien se los da. Es su única obligación. Su única obligación, Pues sí, pero además no se tendría que ver como una obligación. Finalmente la educación es algo que los va a hacer. Y es un derecho también, otorgarles educación. Otorgarles educación es un derecho. El artículo
tercero de la Ángel, Constitución. ¿los habla mismos derechos de los niños pueden ser los mismos derechos de los adolescentes? No, bueno, lo que pasa es que la cuestión de adolescente, digamos, tú eres menor de edad hasta los 17 años. Ah, claro. Okay. O sea, digo, claro que va variando. Pues los derechos de los adolescentes todavía son más recientes, o sea, se ha estudiado como esta cuestión intermedia entre niño Porque y... cambia un poco. Pero ¿no? sigue siendo menor de edad, cambian claro. muchísimo, pues no es lo mismo un niño de 3 años que aquí Humberto que ya puede pues, de repente manejar un La coche. casualidad, como dicen, ¿no? Ya no es ir a la tienda, es adolescente. Entonces, bueno, en el 79 fue el Año Internacional del Niño, a ese a mí sí me tocó vivirlo. Y bueno, en el Pero eras un 89 bebé. era uno, pues tendría 6 años, ya En tenía 6 pañales años. todavía, Ángel, ¿no? Tenía 6 años. 89, la Convención de los Derechos del Niño, que pues algunos países todavía no han firmado, pero y pues se sigue trabajando, ¿no? Porque además, pues que entre el mundo va cambiando, van surgiendo nuevas necesidades. Así es. Cuestión de los niños migrantes, que es muy, muy complicada, por Claro. ejemplo. Entonces, celebren a sus niños, celebren los niños que tienen pues muchas cosas, padre, madre, todos estos derechos, si se les cumplen, y piensen a lo mejor en los que no se les cumplen, a ver cómo los podemos ayudar. es. Claro, eso Y es exijan importante. sus derechos y incúlquenles a los niños. Compartir Eso también. yo que lo el sepan, ¿no? conocimiento. Muchas gracias. Ángel, como siempre, muchísimas Muchas gracias. gracias.